Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos una historia que parece sacada de un cuento de hadas, una de esas que nos recuerdan que en el corazón de la naturaleza salvaje a veces ocurren milagros. ¿Están listos? Porque lo que van a escuchar hoy podría cambiar su forma de ver el mundo animal para siempre. Imaginen por un momento la escena en un bosque denso y antiguo, bañado por la luz dorada del atardecer. Los árboles se alzan como gigantes silenciosos, y el aire está lleno del murmullo de la vida. En este reino, las reglas son claras, dictadas por el instinto de supervivencia. El depredador caza a la presa. Es la ley de la vida, una verdad tan antigua como el tiempo mismo. Pero, ¿y si les dijera que, por un momento, esta ley fue suspendida por un acto de compasión tan inesperado que desafía toda lógica? Nuestra historia comienza con un lince, un magnífico cazador solitario conocido por su sigilo y su mirada penetrante. Los linces son la personificación de la eficiencia depredadora. Sus presas naturales son variadas, pero los conejos suelen ocupar un lugar destacado en su menú. Son animales territoriales, fieros y por naturaleza, no son dados a la compañía, y mucho menos a la de una posible presa. Este lince, al que llamaremos Kira, era una hembra en la flor de la vida, una reina en su dominio del bosque. Un día, mientras patrullaba su territorio, Kira se topó con una escena desoladora. Escondido entre la maleza, temblando de frío y miedo, había un pequeño gazapoán conejo Bibi. Estaba solo, completamente desamparado. Su madriguera había sido destruida, y no había rastro de su madre ni de sus hermanos. Para un depredador como Kira, este conejito debería haber sido una comida fácil, un bocado sin esfuerzo. El instinto debería haber tomado el control, pero algo extraordinario sucedió. Kira se acercó lentamente al pequeño conejo. El gazapo, al ver la imponente figura del lince, se quedó paralizado por el terror, esperando lo inevitable, pero en lugar de un ataque sintió un suave empujón con el hocico. Kira olfateó al pequeño ser, y en sus ojos de cazadora, algo pareció cambiar. Quizás fue el instinto maternal que a veces trasciende las barreras de las especies, o quizás fue un destello de compasión que ni ella misma entendía. En lugar de devorarlo, Kira hizo algo impensable, lo recogió con una delicadeza increíble en su boca, y lo llevó consigo. ¿A dónde lo llevaba? Hacia su propia madriguera. Un santuario excavado bajo las raíces de un viejo roble, su refugio seguro. Al llegar, depositó al conejito en el lecho de hojas secas, el mismo lugar donde ella dormía, y se sentía a salvo. El pequeño conejo, al que ahora llamaremos Pipo, seguía temblando, pero el calor del nido y la extraña calma de su salvadora comenzaron a tranquilizarlo. Los días siguientes fueron un espectáculo que ningún biólogo podría haber predicho. Kira salía a cazar como de costumbre, pero al volver, en lugar de llevar presas para sí misma, a veces traía hierbas frescas y tiernas que dejaba cerca de Pipo. En el conejo, aún cauteloso, empezó a aceptar la comida. Poco a poco, el miedo se fue transformando en confianza. Pipo comenzó a ver a Kira no como una amenaza, sino como su protectora. La imagen era surrealista, un lince formidable acurrucado junto a un diminuto conejo, compartiendo el calor de su cuerpo durante las frías noches del bosque. Pipo, con su naturaleza juguetona, a veces saltaba alrededor de Kira, mordisqueando suavemente sus orejas. Y Kira, la temible cazadora, lo toleraba con una paciencia infinita, a veces incluso respondiendo con un suave lametón. Se había formado un vínculo imposible, una familia improbable, pero la noticia de esta extraña pareja no tardó en extenderse por el bosque. Los pájaros cantaban la historia desde las copas de los árboles, las ardillas la susurraban de rama en rama, y hasta los ciervos se detenían a observar con asombro desde la distancia. La dinámica del bosque entero pareció cambiar. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido para contemplar este acto de amor incondicional. Los otros depredadores del bosque, como los zorros o las aves rapaces, que normalmente habrían visto a Pipo como una presa fácil, parecían mantener las distancias. ¿Era por miedo a Kira, la poderosa guardiana? Sin duda, ese era un factor. Nadie se atrevería a desafiar a un lince para llevarse a su protegido. Pero había algo más. Una especie de respeto tácito. Era como si el resto de los animales entendieran que estaban presenciando algo sagrado, una tregua declarada por la propia vida. Los zorros pasaban de largo, las águilas volaban más alto, y los osos que merodeaban por la zona parecían ignorar por completo la madriguera del lince. El bosque entero parecía rendirse ante la pureza de este gesto. La ley de la supervivencia por en tiempo cedió el paso a la ley de la compasión. Pipo creció bajo la atenta mirada de su madre adoptiva. Kira le enseñó, a su manera, los secretos del bosque, no a cazar, por supuesto, sino a esconderse, a estar alerta, a reconocer los sonidos del peligro. Lo protegía con una ferocidad que solo una madre puede mostrar. Si algún peligro se acercaba demasiado, Kira se interponía, mostrando sus colmillos y erizando su pelaje,
dejando claro que nadie tocaría a su pequeño. Con el tiempo, Pipo se convirtió en un conejo adulto fuerte y sano. Ya no era el pequeño gazapo indefenso. Sabía cómo sobrevivir, y un día, el instinto lo llamó. Sintió la necesidad de buscar a los de su propia especie, de encontrar una compañera y formar su propia familia. La despedida fue silenciosa, sin dramatismos, como suelen ser las cosas en la naturaleza. Una mañana, Pipo se frotó contra el pelaje de Kira por última vez, un gesto de agradecimiento y afecto. Luego, con una última mirada hacia su increíble protectora, se adentró en el bosque. Kira lo observó partir, quieta como una estatua, hasta que desapareció entre los árboles. Algunos podrían pensar que la historia termina aquí, con un regreso a la normalidad. Pero no es así. Kira volvió a su vida solitaria, pero algo en ella había cambiado. Los habitantes del bosque decían que su mirada era más suave, su presencia menos amenazante, y aunque volvió a cazar conejos para sobrevivir porque esa es su naturaleza, los más viejos y sabios del bosque juran que nunca más cazó cerca de la zona donde Pipo había decidido establecer su nueva madriguera. Esta increíble historia de Kira y Pipo nos deja una lección profunda. Nos enseña que la compasión, el amor y la protección pueden surgir en los lugares más inesperados, rompiendo todas las reglas y expectativas. Nos recuerda que incluso en el mundo salvaje donde la vida y la muerte bailan en un ciclo constante, hay espacio para la ternura y los milagros. Nos demuestra que el instinto maternal es una de las fuerzas más poderosas del universo, capaz de cruzar las barreras entre depredador y presa. Y quizás, solo quizás, nos muestra que todos los seres vivos estamos conectados de formas que apenas empezamos a comprender. La historia del lince que adoptó a un conejo se convirtió en una leyenda en el bosque, un cuento transmitido de generación en generación para recordar a todos que a veces el acto más poderoso no es cazar, sino proteger, no es dominar, sino amar. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que los animales son capaces de sentir emociones complejas como la compasión? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leer lo que piensan. Historias como esta nos invitan a mirar el mundo natural con nuevos ojos, con más respeto y asombro. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del bosque. Si les ha gustado esta historia, tanto como a nosotros, no olviden darle a me gusta, compartirla con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.